Quisiera compartirles esta mañana, me reía hoy porque hoy tuve que predicar a las 7 de la mañana para España, y bueno, dije voy a predicar 2 veces lo mismo para que no se me queme la cabeza demasiado, así que les voy a compartir lo que compartí con ellos en esta mañana. Lo titulé Señales de una iglesia naciente. Nos hace muy bien a veces referenciarnos bíblicamente dentro de lo que fueron las iglesias en sus primeros movimientos del Nuevo Testamento, porque en todas las comunidades que se iban fundando había errores y virtudes. La primera iglesia que se fundó fue la iglesia que Jesús fundó juntamente con sus discípulos cuando los llamó a estar con él y para enseñarles todo lo que le tenía que enseñar. Pero nos referenciamos fundamentalmente con la primera iglesia de Jerusalén, aquella que se forma después del advenimiento del Espíritu Santo. ¿Y por qué es esto? Simplemente porque los discípulos de Jesús no tenían la capacidad, el poder, la gracia para resolver todas las situaciones que la vida se le presentaba. ¿Por qué? Simplemente porque sus pecados no habían sido perdonados, porque Jesús no había muerto todavía y porque tampoco habían recibido el Espíritu Santo. Entonces sí podemos mirar a Jesús con su magnífico comportamiento como pastor, pero no la reacción de toda esa comunidad donde sabemos, lo hemos hablado bastante, 11 de ellos fueron traidores hasta que vino el Espíritu Santo sobre su vida. Entonces quisiera que miremos un poco la iglesia de Jerusalén. Voy a leer Hechos 2, 41 al 47, lo voy a leer en otra versión, por eso pueden mirarlo aquí en la pantalla si quieren. Los que acogieron su palabra fueron bautizados. Aquel día se les unieron unas 3.000 almas. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. El temor se apoderaba de todos, pues los apóstoles realizaban muchos prodigios y señales. Todos los creyentes vivían unidos y tenían todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes y repartían el precio entre todos según la necesidad de cada uno. Acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu. Partían el pan por las casas, tomaban el alimento con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y gozaban de la simpatía de todo el pueblo. El Señor agregaba cada día a la comunidad a los que habían de salvar. Esto es una síntesis que está contenida después del advenimiento del Espíritu Santo y ya después que Pedro da esa predicación tan grandiosa, 3.000 se juntan a la comunidad y ellos empiezan a trazar el rumbo que iba a tener la comunidad y lo manifiestan con tanta claridad que nos dejan una enseñanza al respecto. La versión que leímos recién decían, acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles. Reina Valera dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles, ¿qué era? Y los evangelios, no eran los evangelios. No habían sido todavía publicados ni reconocidos como tales. La doctrina de los apóstoles era por una parte la Torá, la ley de Dios, porque Jesús había sido muy preciso en decirle a los discípulos que él no había venido a derogar la ley, a abrogar la ley, sino a cumplirla. Por lo tanto, salvo la ley ritual, todo lo demás estaba vigente. Pero también a eso se le unía
la memoria colectiva, la tradición oral de los discípulos, que no tengo dudas que cada vez que debían asumir una decisión importante, lo primero que hacían es intentar acordarse si Jesús había estado en una situación similar y cómo el Maestro no solamente había reaccionado, sino cómo el Maestro le había dicho qué hacer. No nos olvidemos que especialmente en Mateo 5, 6 y 7, Jesús hace un abordaje integral de la vida y la misión de los discípulos. En ese maravilloso relato de las bienaventuranzas, donde habla de 8 condiciones de carácter que tenemos que hacer. Con eso aborda las motivaciones y después va puntualmente, especialmente a la relación con el mundo, a la relación con los enemigos, a la relación con los hermanos, a la relación con Dios a través de la oración. Ahora, ¿qué era esto de perseverar en la doctrina? No era simplemente aprenderla, no es simplemente ir con avidez a escucharla, sino practicar y poner por obra todo lo que ellos aprendían. Y está bueno pensar si somos esa comunidad. El apóstol Santiago nos advierte que nos podemos engañar a nosotros mismos si escuchamos con alegría la palabra, pero después nos damos vuelta y no la cumplimos. Por eso es necesario que entendamos, que disfrutemos de aplicar la palabra para nuestra vida. Alguien dijo, el cristiano debe caminar hacia el amanecer y no hacia el atardecer. Nuestro camino es hacia la intensidad de la luz, no hacia el momento en que la luz se apaga. En unos de estos devocionales que estoy haciendo los viernes, hablé del ritual del bautismo, especialmente del de San Agustín. Debajo de la Catedral del Duomo de Milán está el bautisterio y cuenta el ritual. Y el ritual, ellos miraban hacia el occidente como el lugar donde estaba el diablo, porque se oscurecía, y al oriente donde sale el sol. Miraban para confesar su fe en Cristo. Ellos tenían como característica la sujeción a la palabra. Su vida era sujetarse a la palabra de Dios. No existía lo que existe ahora, que son esos criterios personales que ensucian o entorpecen la claridad de la palabra. Hermano, sabe que lo que Dios quiere que sepas lo dijo muy claramente. Hay cosas que se ve que a Dios no le interesa que lo sepas, pero todo lo que tiene que ver con tu conducta, de tu forma de moverte, de tu forma de conducirte, el Señor ha sido preciso contigo a través de la palabra. Miren, hay algunos teólogos que son fantásticos, otros que lo único que hacen es confundir. Algunos establecen la teología de los silencios bíblicos, donde la Biblia no dice nada, imaginan qué es lo que puede decir. ¿Para qué? El otro día teníamos una conversación con unos hermanos de Barcelona, con Daniela, y me hicieron la pregunta que todos hacen, pero en el divorcio y el recasamiento la cláusula de excepción. Y me decían, pero eso no se aplica. No, pero escuché un teólogo que decía que habría un paraguas. ¿Y qué paraguas? O sea, no forcemos la Escritura. La Escritura es clarita. Yo tengo que entender la claridad de Dios y eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Lo segundo que hacía la iglesia primitiva era una iglesia en comunión plena. La palabra comunión es koinonía, que significa una relación de intereses comunes entre varias personas. Los creyentes tienen comunión con el Padre y con el Hijo y con el Espíritu Santo y unos con otros.
El apóstol Pablo lo define muy bien. Hay 3 escalones en la unidad, en la comunión plena. La primera es unidad en el Espíritu. Es la básica. Yo no puedo tener comunión con alguien que no tenga el Espíritu de Dios. ¿Qué? ¿No puedo hablar? Sí, podés hablar todo lo que quieras, pero no podés tener comunión. Porque la comunión es esa ida y vuelta, donde hay un nutriente. De parte de mi hermano, yo tengo cosas que mi hermano me da y yo tomo lo que mi hermano me da. Muchas veces con nuestros amigos del mundo, que los podés tener, no digo que no, pero en las charlas con compañeros de trabajo, los compañeros dicen cada cosa, porque cada uno se imagina lo que está bien. No tienen código moral, hacen lo que quieren. Entonces, ¿qué comunión puede existir, dice Pablo, entre la luz y las tinieblas? Lo primero es la comunión en el Espíritu. Yo tengo el mismo Espíritu, soy uno con vos. Lo segundo, y el segundo escalón, es comunión en la fe. Comunión en la fe, ¿qué significa? Creemos lo mismo. Creo lo mismo que vos, y hay una comunión aún en lo que creo. Puede ser que no crea en un proceso lo mismo que mi hermano, y puede ser. Pero en un punto el Señor nos va a llevar a eso. Y por último, la comunión del cuerpo, que es cuando funcionamos juntos. Estas 3 cosas estaban. Había una doctrina que los aglutinaba y en la cual ellos creían, por lo tanto, había unión en la fe también. Practicaban el andar en luz, porque si no la comunión no podía estar presente. La confesión de los pecados, la apertura del corazón para confesar las tentaciones, estaba siempre presente entre ellos. Y tenían un especial cuidado en sacar cualquier estorbo en la unidad. Quita todo estorbo en la unidad con tu hermano. Para consolidar la unidad del cuerpo de Cristo, muchas veces vamos a tener que perder. ¿Vos sabés que te iba a pedir algo de eso, Juancito? Son un genio. El otro día estaba charlando con Jorge Mitián sobre un conflicto y él me mandó una carta que había escrito y yo digo, este es un campeón, un genio. Pero la verdad que es así. Y él decía, mirá, hasta que lleguemos a la estatura de Cristo, cuando esté en la estatura de Cristo, vamos a tener comunión plena. Hasta ese momento y por ahí se nos sale el viejo hombre. Pero la verdad es que yo tengo que tener especial cuidado en que no haya sombras con mi hermano. Ahora, esto que no haya sombra no quiere decir siempre aclarar todo. No hace falta. Simplemente mi desconfianza la tengo que llevar a la cruz. Y tengo que renunciar a los sentimientos negativos con mi hermano. Pero viste, algunos dicen una cuestión de piel. ¿Qué cuestión de piel? Hay una cuestión desde el espíritu acá. Y el espíritu que nos une no puede tener estorbo de nuestra parte. ¿Amén? ¿Amén? Digo, no están de acuerdo. Tercero, participaban en el partimiento del pan. El partimiento del pan es la señal de adoración y discernimiento, discernir la unidad del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo recomienda, acuérdate de Jesús. Y el partimiento del pan nos ayuda a ubicarnos en el punto de partida de nuestra fe. Es ese lugar y ese espacio y esa ocasión que nunca deberíamos olvidar. Y te digo por qué digo esto.
Hace 48 años que me bauticé. 47 para 48. Caminé en el mundo 13 años de mi vida y 47 en el Señor. Qué bárbaro, ¿no? No, qué bárbaro, no. Pura misericordia, como dice David Bea. Yo puedo en mi cabecita loca creer, porque no, pero yo hace tanto que camino con el Señor, que ya empiezo a merecer algo. Y mi relación con Dios se puede entorpecer en el punto de creer yo, Señor, tanto te he servido, tantos años, que seguramente de alguna manera me vas a bendecir. Ahora, cuando yo parto el pan, me ubico en el punto ideal de reconocer que todo lo que soy se lo debo a Él. Que si algo tengo de virtud es de Cristo, como dice siempre Helio, que tanto me gusta. Todo lo que ves de bueno en mí es Cristo, todo lo malo soy yo. Pero el punto de partir el pan es el punto donde me acuerdo de Jesús. Digo, siempre me acuerdo, pero se entiende lo que estoy diciendo. Parto el pan y cuando parto el pan me acuerdo de que todo lo que soy hoy, por más que haya hecho 100 años que me entregué a Cristo, sigue siendo por misericordia de Dios. Y esto se convierte en el hecho más genuino de adoración. ¿Sabes que la cena del Señor tiene que convertirse cada día en adoración a Dios? Cada vez que lo compartimos, nos tiene que llevar a eso. A quizás a mover lo profundo de tus emociones y darte cuenta que si Dios no se hubiera interpuesto en nuestro camino, hoy seguramente estaríamos destruidos. Yo llevo, gracias al Señor, felices 39 años de casado. Yo estoy convencido que si Dios no se hubiera interpuesto en mi camino y en el de Dani cuando ella tenía 13 años y yo 13, 2 años de diferencia, porque ella tiene 2 años menos, hoy no tendría familia, no tendría nada. Porque el ladrón vino a robar y a matar y destruir. Y los que compartimos la fe sabemos que en el mundo hallaremos aflicción, pero que tenemos que confiar en Él. Porque estamos del lado del que venció al mundo y nos da la posibilidad de que compartamos esta victoria de Él, porque la hace nuestra propia a través de la cruz. El partimiento del pan nos ubica en el lugar justo. Compartían la oración. La iglesia primitiva era una iglesia que oraba. La iglesia primitiva hablaba con Dios antes de hablar con los hombres. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Porque ¿sabes qué te vuelve? Te vuelve en un proceso de ser reflexivo en tu tiempo con Dios. A veces hablamos primero con los hombres y después con Dios, pero con Dios tenemos que hablar para pedirle perdón por la barbaridad que dijimos. ¿O no es así? Ellos no. Tenían una comunión diaria con el Señor. La oración debe estar presente en todos los días de los discípulos de Cristo. Y te digo más, no interesa cuánto ores, ¿eh? Mientras más puedas orar, mejor. Pero no es una carrera, no es una competencia a ver quién bate el récord de horas o minutos orando. No es el tiempo en el cual vos estás mirando el reloj, uy, 10 minutos, no, tengo que orar 10 más. Y cuando llegas decís, bien, llegué a 20 minutos. ¿Qué es eso? Es comunión con Dios.
Y una comunión que se abre en la mañana y que continúa durante todo el día. Porque todo el día Jesús va conmigo. Y yo tengo la posibilidad de orar y pedirle por mis problemas de trabajo. O cuando alguno me hace mal, pedirle, orar por ese. Porque está la comunión siempre presente. Era una iglesia reverente, tenía temor reverencial. Pero era parte de la vida natural de los creyentes. El hecho de que ellos vivieran todo el día en la presencia de Dios los ayudaba a que actúen correctamente. ¿Me dejás decirte una definición mía, un criterio mío? El pecado entra en el corazón del hombre cuando vive como si Dios no existiera. El pecado entra en la vida del cristiano cuando el cristiano no ora. Por lo tanto, vive como si Dios no estuviera. La oración nos lleva a tener un entendimiento claro que Dios está cada día, cada momento conmigo a través de su Espíritu en mi corazón. Entonces yo no me puedo permitir licencias para pecar. No puedo tomar actitudes extrañas porque Dios está presente. Los discípulos oraban y no necesitaban, eran muchos. Yo no sé si te has puesto a pensar, ¿cómo habrán hecho esta gente para discipular? No a 3.000, porque esos 3.000 seguramente eran 6, pero después del pórtico de Salomón 5.000 más. De golpe, 20.000 discípulos, ¿cómo hicieron? ¿Sabes cómo hicieron? Ellos tenían claro que el discipulado cristiano para ellos era ayudar a que los discípulos se relacionen con Dios. No mis discípulos. No mis discípulos. Por eso cuando eligen a los diáconos, se encuentran con 7 campeones, porque cuenta de 2, ¿no? Con nombre, con historia, digamos. Andaban sanando por ahí, resucitando muertos. ¿Por qué? Porque vivían con la conciencia de que estaban delante de Dios todo el día. ¿Vivís con esa conciencia? ¿Te das cuenta de que aun cuando nadie te ve, como dice Sanz, Dios te ve? Dios te ve y ve lo que haces y ve cómo te comportás y allí contristás al Espíritu Santo. 6, entre ellos había señales y milagros con una naturalidad tremenda. Yo siempre me acuerdo cuando Pedro es encarcelado y va y toca la puerta donde estaban orando los hermanos y está esta mujer que era una mujer que tenía el servicio en la casa y le dice, y lo deja Pedro afuera, pobre, y va y le dice a los hermanos, está Pedro en la puerta, y los hermanos dicen, no, será el ángel. Era más fácil para ellos pensar en que era un ángel que Pedro. ¡Qué loco! Vivían la habitualidad de los milagros. Veían cómo Dios se movía a través de la fe de la iglesia. Debemos empezar a vivir de esta manera. Cuando la fe muere, muere la capacidad de lograr cosas. Dios tiene en su corazón hacer grandes cosas conjuntamente con la iglesia. No quiere hacerlas solo. Y esto es así. Mira, el otro día, yo estoy todos los martes en Canal Luz a las 7 de la tarde con Pablito Silvestri, a veces no está, pero en general con él. Y el otro día habló una mujer del sur del país y contando, qué bueno que está el pastor Claudio, porque él oró en un programa
por mi hijo que estaba internado en terapia intensiva, el chiquito, y apenas terminó la oración, dice, mi hijo se recuperó y al otro día salió a la casa. Ahora, yo te voy a ser sincero, es muy difícil orar por alguien que no tiene cara. ¿Se entiende lo que digo, no? Y para colmo, los padres tampoco tienen cara, ni sé quién es, pero siempre me enganchan, orá. Y yo, más allá de la humillación que puedo haber recibido, decir, Señor, mirá, una oración tirada, por decirlo de alguna manera, porque me la pidieron, y vos sanaste. ¿Cuánto más podés hacer si entramos en la conciencia del Dios grande que tenemos? ¿Sabés que nada tiene que ver con tu virtud? Marcos 16 dice que Jesús los reprende por su incredulidad y su dureza de corazón. Inmediatamente le dice, vayan y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Yo cuando leía eso digo, Señor, acá hubo algo raro. Yo ni loco encargaría a un grupo de incrédulos. Esta es la tarea más increíble que puede haber tenido un ser humano en esta tierra. Dios sabía lo que hacía. Porque Él no se basa en tus capacidades humanas, no se basa en tu fe inquebrantable, no se basa en que vivís tomado del Espíritu Santo continuamente. Es necesario, pero no es el fundamento. El fundamento es su poder y su gloria. Y si yo le creo a Dios, voy a poder vivir todo esto. Porque Jesús le dijo a ellos, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. No lo digo en orden, lo digo a propósito así. En mi nombre van a imponer las manos sobre los enfermos y van a sanar. Van a beber cosas mortíferas y serpientes lo van a picar y ustedes como si nada. Les he contado sobre esto la historia de mi abuelo Natalio, cuando lo quisieron matar, mi bisabuelo, perdón. Y él sabía que le iban a dar cianuro como para matar un caballo. Y le dijo a su esposa, mirá, me invitó el comisario, el cura y el juez de paz a una comida y me van a envenenar. Pero el Señor me dijo que vaya igual. Él no sabía qué le iba a pasar, pero cuando termina, levanta la copa y dice el Señor, en mi nombre beberán cosas mortíferas y no les hará daño. Y fondo blanco, como dicen los pibes. Dice que le habían puesto cianuro como para matar un caballo. Y salieron a la puerta y para ver cuándo se caía, y se cayó unos 15, 17 años después de que le dieron el veneno. Dios de poder. ¿Por qué a veces vivimos la vida cristiana como si tuviéramos un Dios chiquito? Muchas veces porque nos queremos imaginar que Dios va a obrar de la manera que a mí me conviene o que yo quiero, cuando Dios obra de manera mucho más maravillosa, porque cuando Él obra tiene la virtud, y esto es así, de no solamente bendecirte a vos, sino bendice a tu esposa, a tu vecino, al que escucha tu testimonio. Él sabe, es omnipotente, omnisciente, sabe cómo mover las fichas para que cada cosa sea de gran bendición. Amén. Muy bien. Seguimos, ya estamos terminando. Tenían en común todas las cosas. Ahora, a mí me gusta que este perfil sea el perfil de la iglesia, un perfil de generosidad, porque a eso es lo que apunta. A ver, Ananías y Zafira no se murieron porque no dieron todo lo que tenían. Ellos podían dar lo que querían. Se murieron porque mintieron. El perfil de la iglesia debe ser así, generosa. No que te exijan dar. No que desde un púlpito te pidan, pon el diezmo, pon el diezmo, pon el diezmo. Por supuesto que vas a ser bendecido si pones el diezmo. Pero no eran los apóstoles que les bendecían, sino que el Espíritu Santo generaba una tremenda actitud de generosidad
en el corazón de ellos. Y yo me gozo cuando veo este rasgo muchas veces en nosotros. El otro día Juancito me habló por una necesidad de alguien y yo hablé con la gente de mi grupo familiar y estamos felices, un montón de cosas cayeron. Yo digo, esta es la iglesia. ¿Se entiende lo que digo, no? Esta es la iglesia. No queremos que ningún hermano padezca ninguna necesidad. Ahí estamos. Esa era la iglesia primitiva. La iglesia da porque la iglesia ama. El único motor de la generosidad debe ser el amor, porque si no pierde sentido. Y este amor es inspiración del Espíritu Santo. Esta iglesia primitiva compartía momentos informales. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es esto! Ahora los voy a nombrar, pero tenemos 3 momentos de encuentros dentro de la iglesia, así funcionamos nosotros. Nuestro discipulado, la relación que debemos tener uno con alguien que nos preside. El grupo casero y la reunión del domingo. A medida que se suma más gente, también necesariamente tiene que haber cierta formalidad. A ver si se entiende lo que digo. Aquí no podemos decir vení cuando quiera, no, hay un horario. Y no puede hablar cualquiera, pues si hablamos todos no nos vamos más. Y por eso hay un hermano que predica. Hay una formalidad en nuestra reunión del domingo donde Dios bendice también. Porque es tan bueno ver, hoy me encantó como Mauri lleva la reunión y digo, todos adorando juntos, ¡qué hermoso! ¡Qué hermoso tiempo! Cuando podemos expresar como cuerpo de Cristo la adoración a Dios. Pero tiene ciertas formalidades. El grupo casero tendría que tener en un punto, quitar la soga de la formalidad e ir tomando otra apariencia. No puede tener esta apariencia. ¿Por qué no? Porque el grupo casero es un lugar donde todos pueden preguntar, donde todos pueden abrir su corazón, son menos gente, hay menos vergüenza. Entonces, debemos quitar la formalidad del grupo. Hemos aprendido que el grupo no puede ser una copia de la reunión del domingo. No, todo lo contrario. Viene uno con carga, todos oramos. Viene uno con una situación que ha pasado y que Dios le ha dado victoria. Tenemos oportunidad para los testimonios. Y todos empezamos a conocernos y a compartir. Y nuestro encuentro de discipulado debería estar cargado también, y entiéndanme esto, de mucha informalidad. Informalidad no me refiero a falta de responsabilidad o lo que sea. Lo que digo es que debe ser un momento donde yo tengo un hermano que lo estoy presidiendo y tengo que dejar libertad al espíritu y no ponerle tanta estructura como para si el espíritu quiere hablarnos, yo diga, no, esperá, porque primero vamos con el tema. No, si el espíritu quiere hablarnos, tenemos que darle lugar al espíritu. Es el momento donde Dios va a tratar más sencillamente que nosotros. Para ser gráfico, de acá los domingos cazamos con escopetas. ¿Saben cómo funciona la escopeta? Tira un montón de perdigones. Salen, no sé, ¿alguno sabe cuántos perdigones saltarán por cartucho? Por ahí Mati sabe, ¿no? ¿No te gusta? Bueno. ¿Cómo? 22, 32. Entonces, claro, tirá un escopetazo y por ahí con un perdigón le pega a alguno y te come una perdiz o algo así. Ahora, cuando estoy en el discipulado, yo cazo con carabina. Donde pongo el ojo, pongo la bala. ¿Se entiende lo que digo, no? Porque el espíritu está allí. Y yo no voy a rascar donde no pica. Voy a ir al hueso y voy a hablar y el espíritu nos habla. Y en ese sentido digo,
Está bueno ser sistemático en lo que enseñamos en el discipulado, pero también hay lugar. No es que está la alabanza como los domingos, un intermedio y la palabra. Está la libertad del espíritu. Debemos aprender a vivir momentos informales con gloria. No puede ser que tengas una relación distante con alguien que estás presidiendo mano a mano. Debes ser amigo de tu discípulo, ¿no? Por la amistad. Sí, claro. Jesús los llamó a sus discípulos, ustedes son mis amigos. ¿Cómo yo voy a tener una relación informal? Formal, perdón. Cuando viene alguien a discipularse, si está discipulando, no le pongas el púlpito adelante, ¿no? Algunas hermanas que me empezaron a conocer porque hace poco vinieron, me decían, pastor, pastor, y yo le digo, no, decime Claudio, pero no es porque a mí no me guste ser pastor, estoy honrado de que Dios me haya llamado al ministerio. Pero a mí cuando me dicen el pastor, me ponen el púlpito, me suben a la plataforma y se quedan abajo. ¿Se entiende? Y la informalidad es el servicio, la comunión. Yo me siento servidor del otro. Por eso los encuentros vivían la iglesia por las casas también. En los encuentros en la casa, en los grupos caseros. No te pierdas la bendición de un grupo casero. Hay pocos ahora en casa, se hacen muchos acá, pero está bueno ese ámbito donde el grupo es más chico y compartimos. Y por supuesto vivían la iglesia en el templo. Lo que habla del templo, por supuesto, no era un edificio, era la sinagoga, se reunían en la puerta, allí todos para buscar al Señor como comunidad y en adoración. La iglesia siempre estaba presente, la adoración siempre estaba presente en esta iglesia viva. Aquellos que se acercaban a la iglesia quedaban enamorados. Era una iglesia que no podía dejar de ser querida por la gente. Porque era una iglesia que abrazaba, que transformaba, no que acusaba, no que se convertía en aquella que siempre estaba mirando el lado negativo de todo. Era una iglesia que amaba, la iglesia primitiva. Todos eran abrazados. Si no, mirá a este muchachito llamado hijo de consolación, Bernabé. Pablo estaba haciendo lío y los apóstoles lo mandaron de nuevo a Tarso. Tarso, Pablito, andate a Tarso que está haciendo mucho lío en Jerusalén. Bernabé va a Antioquía y pasa por Tarso. Se desvió bastante para buscar a Pablo, abrazarlo. Pablo sin Bernabé no hubiera sido quien era. Una iglesia que no ama, que no cuida, que no abraza. ¿A cuántos Pablo dejará en el camino? El amor siempre presente. Y lo último que dice, el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. La multiplicación no es fruto de la capacidad personal de nadie, no es fruto del talento de nadie. La multiplicación de la iglesia es fruto de que Dios añade a la iglesia los que han de ser salvos. Y te digo más, Dios no salva sin añadir, ni añade sin salvar. A veces muchos vienen a la iglesia y no son la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, formados por todos aquellos que decidieron poner su vida en manos de Jesucristo. Y entonces, ¿qué hacemos? Nada, los vamos a amar, pero no vamos a perder el objetivo, que un día sean parte de la iglesia. Pero también hay otra realidad. Jesús nos salva sin añadir. Y esto va, si alguno está escuchando por internet en este momento y diga, es más cómodo quedarme en casita mirando por televisión la reunión. No está siendo añadida, te estás perdiendo la riqueza del abrazo de tu hermano,
la bendición de la palabra de tu hermano. El atractivo fundamental de encontrar a Cristo en la vida de tu hermano. Eso no tiene precio. Amén. Somos el pueblo de Dios. Llamado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, Pedro hablaba de esta iglesia, Cuando escribió eso, hablaba de esta iglesia. Una iglesia con estas virtudes.